Dios. Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder seguir meditando en la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Hoy nos corresponde leer y meditar en Isaías capítulo 39. Es un capítulo corto que tiene solamente 8 versículos. Vamos a leerlo y luego vamos a hacer un breve comentario para extraer las lecciones espirituales para nuestra vida. Pero antes de hacerlo, como debemos hacerlo siempre, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos porque nos has despertado un nuevo día, porque has cuidado de nosotros en la noche que ha pasado, Señor, y porque nos permites en libertad aún y en tranquilidad llenar nuestro espíritu, nuestra alma del alimento espiritual que emana de tu palabra poderosa. Queremos, Señor, que nos hable a nuestro corazón al leer tu palabra y al extraer de ellas las lecciones espirituales que nos ayuden a sobreedificarnos hoy cuando nos estamos preparando para el día de la venida del Señor. Pedimos tu bendición, tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer textualmente como dice la Biblia. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová el Señor. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Cuando nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, debemos encontrar mensajes que están dichos de manera explícita, es decir, en la palabra que usa el escritor bíblico para explicarnos, ¿cierto?, el mensaje. Y por otro lado, también hay mensajes que son implícitos, hay verdades que están entre líneas y que nosotros podemos también entenderlas, con la ayuda ciertamente del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que este capítulo está complementado con lo que informa Segundo de Reyes, el capítulo 20, y también Segundo de Crónica, capítulo 32. Y a la vez tenemos una luz menor que complementa el relato, que es el comentario inspirado que hace Elena de White. Bueno, en la primera parte se nos menciona a un rey llamado Merodach Baladán, que en verdad está profundamente impresionado porque ha escuchado noticia de que el rey de Judá, es decir, Ezequías, ha sanado de una enfermedad peligrosa. En verdad, habían escuchado rumores de que el Dios de los judíos, el Dios del rey Ezequías, era un Dios especial. Y en realidad habían tenido información también de algo extraño que había sucedido en la naturaleza, porque tenía hombres sabios que estudiaban la astronomía y vieron que algo se detuvo, incluso la sombra había retrocedido. Y de alguna manera se informaron de que esto era una señal, ¿verdad?, de que el Dios de
Exequías, el Dios de los judíos, había actuado en favor de su rey. Y envió el rey a sus sabios, así como después sucedió más adelante con los sabios persas, que vinieron, ¿cierto?, a tener información del rey de los judíos que iban a ser, ¿verdad?, el salvador del mundo. Cuando llegaron a Jerusalén y se sorprendieron, ¿cierto?, porque prácticamente casi todos estaban en otra, y aunque había sucedido un hecho de la mayor importancia. Bueno, estos sabios vinieron donde el rey de Judá para buscar más información y conocer de ese Dios que hacía cosas tan extraordinarias. Pero la Biblia nos dice que en verdad los enviados de Babilonia, en vez de escuchar ese mensaje espiritual, en vez de escuchar al rey de Judá, ¿cierto?, Exequías, hablar de la grandeza de su Dios, de las maravillas de su Dios, de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su gracia salvadora, del favor que él había recibido de parte de Dios, actuó simplemente como un necio, como un irresponsable, como un desatinado, como una persona, ¿cierto?, de mundo, egoístamente, con orgullo, con vanidad. Le mostró los bienes materiales. Miren qué cosa más insensata, hermanos míos. Por eso el Señor después mandó a su siervo, el profeta Isaías, para que se presentara delante del rey. El Señor ya le había mostrado al profeta Isaías exactamente lo que había ocurrido con los enviados de Babilonia. Y le hace ahora la pregunta de manera directa a Exequías: ¿de dónde son esos hombres que han venido? ¿Ya? ¿Y qué te han dicho? Bueno, y le contó: hice esto, le mostré todos los bienes, los recursos, los tesoros que yo tenía. ¿Qué han visto? Todo. No hay nada de lo que hay en el reino en cuanto a cosas materiales que yo no le haya mostrado. Y ahora viene la sentencia, que revela, ¿cierto?, que el Señor, por supuesto, se desagradó de lo que hizo su siervo, el rey Exequías. No dio el crédito al Dios que da la riqueza. No habló de su poder, de su grandeza, de su misericordia. No habló de lo principal de todo. No solo de los favores que él como persona había recibido, sino que negó la verdad principal, la esencial. Él había conocido a través de Isaías que Dios había prometido salvación, ¿verdad?, para ellos, una salvación más allá de esta vida. Había prometido un Mesías libertador para los judíos, que iban a ser, ¿cierto?, de la descendencia de David, de la raíz de Isaí, que iba a ser compuesto como pendón de los pueblos, que muchas naciones iban a venir a conocer de él, que su morada iba a ser gloriosa. No habló nada del Mesías prometido, que ellos recordaban cada día, incluso en los cultos sagrados que él mismo participaba y realizaba. ¿Cuánto tiempo él había orado? ¿Cuánto tiempo estuvo en el templo orando? ¿Cuántas manifestaciones grandiosas y gloriosas conoció él en persona de la intervención de Dios en favor de ellos como nación, ¿cierto?, pequeña todavía bajo el poderío, ¿cierto?, del imperio asirio? Pero muy pronto esto iba a cambiar. Y Exequías, por otro lado, sabía que la tribu de Judá iba a ser preservada por una mano superior al poder humano. Sin embargo, no habló de eso, no habló del mensaje principal, ocultó la verdad y mostró neciamente los tesoros materiales. Bueno, la sentencia vino por muchas cosas, ¿cierto?, que el Señor puso en balanza, cosas buenas que él había hecho, por lo menos le garantizó paz para sus días de vida. Sin embargo, sus hijos iban a ser también llevados en la esclavitud que se acercaba, porque Dios iba a usar precisamente a la misma nación que vino, ¿cierto?, después el poderoso imperio neobabilónico o babilónico, ¿cierto?, que pocos años después, ¿cierto?, se liberó del poder asirio. Ustedes saben que Merodach-Baladán fue simplemente un antecesor de Nabopolassar, y después viene Nabucodonosor, y entonces, ¿cierto?, cambió toda la historia, y Babilonia llegó a ser una superpotencia, y Dios, ¿cierto?, se glorió allí en Babilonia, porque incluso tuvo que usarlo hasta como un instrumento para disciplinar, ¿cierto?, a su desobediente pueblo. Pero en este caso Exequías cometió, hermanos míos, un error enorme, de gran envergadura. No reconoció la oportunidad de oro que Dios le presentó. No tuvo lucidez de mente, no tuvo claridad, no tuvo discernimiento, ¿cierto? Desaprovechó una oportunidad de oro para testificar,
para, cierto, que las personas pudieran irse de regreso donde el rey, los embajadores, y decirle: sabe, oh rey Merodach Baladán, vive para siempre. El rey de Judá tiene un Dios maravilloso, lo sanó de, cierto, de una enfermedad terrible, le prolongó sus días. El rey nos habló de que viene un Mesías libertador para ellos y para todos los creyentes, ¿verdad? Y nos habló, pero no pudieron contar eso, sino que simplemente le tuvieron que contar, nos mostró toda esta riqueza. Y por supuesto, el enemigo usó todo aquello para que finalmente fuera en contra del mismo reino de Judá. Hermano, enormes lecciones espirituales que podemos aprender de acá. Dios nos ayude para que podamos hacer, como dice la mensajera de Dios, que podamos hablar, cierto, de lo que está fresco en nosotros. Elena de White comenta de que aquí hubo un descuido en la vida de Ezekías. De alguna manera u otra, la comunión permanente que debió haber tenido él fue descuidada esta vez, y en ese mal momento, cierto, el enemigo nubló su mente y nubló su corazón, no aprovechó la oportunidad, no aprovechó el momento para testificar, y mostró neciamente lo que no correspondía, imprudentemente. Ojalá que nosotros podamos aprender lecciones de esta historia sagrada para no cometer los mismos errores de Ezekías, rey de Judá. Que podamos, cierto, tener la mente de Cristo, que podamos leer bien las oportunidades que Dios pone delante de nosotros, que podamos ver a las personas como candidatos al reino de los cielos, y que de ninguna manera podamos tener una vista tan terrenal, tan metida en las cosas de esta tierra, como cayó neciamente el rey Ezekías. Que la bendición del Señor sea con todos nosotros en este día, que el Santo Espíritu nos dirija, que su palabra nos alumbre, y para eso vamos a orar, mis hermanos. Querido Padre, agradecemos a ti porque tu palabra, Señor, alumbra nuestra senda. Nos dice lo que nosotros debemos hacer, porque es un libro inspirado. Padre, está mostrado el derrotero para nuestra vida. Es como un verdadero mapa que nos muestra la ruta que nosotros tenemos que seguir. Y allí está el ejemplo máximo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó la manera correcta como debemos vivir. Padre nuestro, ayúdanos a depender de ti, así como Cristo nos enseñó. Y ayúdanos, Señor, también a aprender de los errores, Señor, que cometió tu siervo, el rey Ezekías. En general, él fue un buen siervo tuyo. Fue uno de los reyes de quien tú dijiste en tu palabra, Señor, que hizo lo bueno delante de ti. Pero extrañamente, al final de sus días, cometió un desatino tan grande. Cometió un error, una verdadera torpeza, una irresponsabilidad que es difícil de creerlo, Padre. Pero como lo dice tu palabra, lo creemos. Y ayúdanos a nosotros a no cometer esos insensatos errores. Por favor, ayúdanos y enséñanos, Señor, a eso tan sencillo que Cristo se lo repitió tantas veces a los discípulos, a permanecer en Él, para que el enemigo no encuentre ningún lugar de sacarnos del foco, de poder ser testigos todos los días de que somos tus hijos, tus discípulos, y que tenemos, Señor, la responsabilidad de colaborar contigo en predicar y proclamar con fuerza el Evangelio de la salvación, para que nuestros semejantes tengan acceso a la luz de tu verdad, y ojalá también, Señor, tengan salvación si ellos deciden para la vida eterna. Bendice nuestras vidas una vez más en este día, y a todos nuestros seres queridos lo agradecemos y lo pedimos, Padre, una vez más, en nombre de Jesús. Amén. Primero Dios.